Advertencia, como sale al inicio de algunos videos. Este es un video que es un poquito largo, por eso le comento para que usted lo vea cuando tenga un poco de tiempo, para que se concentre. Sabe que es una conferencia que la asociación El Perú Necesita de Fátima y nuestra asociación organizaron sobre cómo comulgar bien. Y la verdad, yo la estaba repasando un poco y está muy bien hecha, sobre todo por los comentarios que se usan de Don Shotar, del profesor Plinio Corrado de Oliveira, está muy bien. Y yo estoy seguro que usted va a cambiar su forma de ver la comunión justamente con este video. No se olvide que puede inscribirse en el grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús y ser parte de este apostolado en esta tarjeta que aparecen aquí. Y por favor, vea este video que le va a ser realmente de gran provecho espiritual. Nuestra Señora le guarde y nos vemos aquí. Ahorita, bueno, ustedes escucharon una voz, es porque estoy grabando para tener esto de aquí, poderlo subir a nuestros canales también de YouTube para aprovechar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, significa entonces que sobre la vida terrena existe una vida sobrenatural, una vida espiritual, que existe, por decirlo de alguna forma, vida después de la vida o vida más allá de la vida. ¿Ya? Bueno, entonces, entendido esto, vamos a hablar un poco de esta vida espiritual que nos va a llevar a la postre el tema de la Eucaristía. A ver, entonces, la pregunta aquí es esa, justamente. Entonces, ¿qué es la vida espiritual? Porque todo el mundo sabemos, yo no tengo que explicarles a ustedes qué es la vida natural o qué es la vida humana, ¿no es cierto? Todos estamos vivos, es algo que no necesita mayor explicación. Ustedes viven, respiran, piensan, comen, caminan, etcétera, etcétera. Es decir, es algo que no necesita mayor explicación. Ahora, esta otra pregunta sí que merece explicación, porque eso es algo, y ese es el principio para entender si yo estoy comulgando bien o no, para que cada uno se haga esa pregunta, ¿sí? Si está comulgando bien o no. ¿Qué es esa vida espiritual? ¿Ya? ¿Y cuál es esa vida que tiene el alma? Bueno, un error, un error que suele existir aquí, es que muchas personas pensamos, eso puede ser incluso inconsciente, ¿no? Es por eso bueno explicarlo. Hay muchas personas que tienen una idea de que el alma o que la vida espiritual es un tipo de chip que se prende y se apaga. Entonces, yo tengo, digamos, yo comulgo y ¡pop! Es como que se prende una luz o se prende el chip y yo ya estoy con vida de gracia. Y después yo peco y ¡tuc! Es como que apago, pongo un interruptor que dice hijo de Dios en apagado, entonces yo ya no soy hijo de Dios y se apaga, ¿ya? Entonces el alma termina siendo como un tipo de chip que yo tengo en el pecho o en la cabeza, que se prende y se apaga dependiendo si yo estoy de buenas con Dios o de a malas con Dios, ¿ya? A veces uno puede tener esa idea de que es una cosa medio automática, entonces 0 o 100, ¿ya? O sea, 100% o 0%. Bueno, pero la vida espiritual es muchísimo más compleja que eso. ¿Quién podría explicar, todos nosotros que estamos vivos, ¿no? Que somos seres humanos, quién podría reducir la vida a es que estoy vivo? No, no es cierto. Todos tenemos problemas, todos tenemos condiciones, tenemos familia, tenemos a nuestros seres queridos, tenemos también una vocación, tenemos deudas que pagar, hablando solamente de la vida terrena, ¿ya? Asimismo, en la vida espiritual existe tiene otra naturaleza y por tanto merece otra explicación. Ustedes ven, por ejemplo, ese es muy bonito, todos ven la foto de ese monje que está ahí, ¿no es cierto? Ustedes ven, fíjense bien en la expresión de ese monje, ¿no? Es increíble, ustedes ven, ese monje que está ahí no está pensando en qué va a almorzar, ¿no? Ni tampoco está pensando en las cuentas, no, no, no. Está pensando en el más allá. Ese hombre se está preparando para la vida eterna, ¿no? Fíjense la forma de las manos, cómo toma el libro, la tranquilidad que expresa, ¿no es cierto? Ahí uno puede ver propiamente en ese hombre, en ese monje que está ahí, vida espiritual, ¿ya? Entonces, ¿cómo poder explicar de alguna forma qué es la vida espiritual? ¿Cómo poder hacerlo? Vamos a ver, Don Shotar, que es justamente quien ustedes están viendo en la imagen, don Jean-Baptiste Shotat, es un gran escritor de vida espiritual, muy, muy bueno, realmente súper recomendable. Él escribió un libro que se llama El alma de todo apostolado, muy, muy recomendado también. Y él dentro de ese libro habla de 10 verdades sobre la vida espiritual, ¿ya?
O sea que existen 10 verdades innegables. Claro, ustedes están invitados, también pueden verlo cada uno. El libro es realmente espectacular. Que solamente vamos a tomar recordando que el tema de esta conferencia es si estoy comulgando bien y la Sagrada Eucaristía. Solamente habrá 4 verdades, ¿ya? Que nosotros vamos a ver aquí. O sea, 4 verdades que sirven para estudiar este punto. Bueno, vamos a hablar de estas 4 verdades de las 10 que dice Don Shotal. Primero, y esto es súper, ustedes me van a disculpar, es casi una falta de respeto teológica decir estas cosas así en un espacio tan corto, porque esto que digo en esta primera frase, por ejemplo, da para quedarse pensando la vida entera. Pero bueno, es la explicación y vamos a tratar de condensarlo lo más que podamos. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual es la vida ya en mí del mismo Jesucristo. ¿Bien? ¿Qué es esa vida espiritual? Entonces, aquella alma que yo tengo, ¿cómo vive? Es la vida, es la presencia de Jesucristo en mí mismo, ¿ya? Que se pone, o sea, que está en mí, mediante la fe, la esperanza y la caridad. ¿Bien? Ahora, primera aclaración. Esto no se puede tomar como un tipo de vida, así como ustedes se han escuchado el budismo, ¿no es cierto? Como trabaja ese tipo de cosas que dicen, no, entonces Dios está en todas las cosas y así mismo Dios está en nosotros. No, no es nada de eso. Esta es una vida que solo tiene el ser humano y un ser humano bautizado, porque nuestra fe es la verdadera. Y por tanto, entramos, el momento del bautizo, tenemos una vida, es una participación de Cristo que vive en mí. Esa es la vida espiritual, ¿sí? La vida, ojo, la vida, ¿sí? Un ser humano vivo, es decir, no solamente una presencia como quien está en una sala y después sale de la sala. No, no, es una vida. Es la vida de Jesucristo que está en mí. Primera verdad que nos da Don Shotal. Segunda, mediante esta vida, ¿sí? Mediante esta vida de Jesucristo que está presente en cada uno de nosotros, Jesucristo nos comunica su espíritu, ¿ya? Entonces, por eso le digo, no es solamente como una persona que está presente dentro de la sala leyendo el periódico, o como yo estoy, o como puede estar, digamos, alguien presente sin interactuar, sino esta vida nos comunica el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que murió en la cruz por nosotros. ¿Ya? Bien, esa es la segunda verdad. Tercera verdad. Yo me privaría, dice Don Shota, de un gran medio de alcanzar la vida interior si no me esfuerzo, ¿ya? Para tener una fe precisa y cierta acerca de esta presencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar de, digamos, de condensarlo igual. Primero, tiene que haber, para que Jesucristo realmente viva en mí, se entiende que yo debo tener algún tipo de esfuerzo, yo debo hacer algún esfuerzo. Ustedes han escuchado la palabra esfuerzo, ¿no? La misma palabra viene y tiene algo de fuerza, ¿ya? Yo tengo que esforzarme para hacer algo. Por ejemplo, no es esfuerzo estar sentado, ¿no es cierto? Todo el mundo podemos estar sentados ahorita, yo estoy sentado sin mayor esfuerzo. Pero si yo les digo que vamos a subir que vamos a hacer una peregrinación, no sé, a 10 kilómetros, eso sí es un esfuerzo, ¿no es cierto? O el hecho de subir una cuesta muy grande, es decir, yo tengo que dar algo más de lo que yo doy para hacer algo. Eso es un esfuerzo, implica fuerza, hacer algo ya para conseguir algo. Entonces, yo me privaría, en realidad, de un gran medio de alcanzar la vida interior si yo no me esfuerzo, si yo no me hago fuerza, si no hago algo extra, ¿ya? Para tener una fe precisa y cierta de esa presencia activa de Jesucristo en mí. Y eso es muy importante y por eso ahí me faltó resaltar la palabra presencia, presencia activa. Es decir, todo esto que yo les estoy diciendo, ya, no es una poesía, no significa que Dios está simbólicamente presente. Ustedes pueden creer que yo existo, ¿no es cierto? Ustedes me están escuchando ahorita, ¿no es cierto? Entonces saben que yo en algún lugar del mundo, de alguna forma, existo, ¿cierto? Bien. Es más, nosotros debemos estar más seguros de que nuestro Señor Jesucristo está presente en la vida espiritual del hecho de que yo les esté hablando ahorita. ¿Ya? Del hecho de que ustedes tienen una mano con 5 dedos. Entonces, esa tercera verdad es el esfuerzo que yo tengo que hacer todos los días para pensar que
a pesar de que no es aparente, a pesar de que yo no puedo ver y tocar a nuestro Señor Jesucristo, Él tiene una presencia activa en nosotros. De ahí lo que dice también nuestro Señor en el Evangelio, ¿no es cierto? Dichosos los que creen sin ver. ¿Ya? Bien. Entonces, solo para recapitular este punto, porque ahora vamos a saltar a la gran conexión de esto con la Sagrada Eucaristía. Primera verdad, ¿no es cierto? O sea, ya habíamos hablado que existe una vida interior. ¿Qué es esa vida interior? La vida de Cristo en mí. ¿Ya? Segundo, que mediante esa vida, Dios, nuestro Señor Jesucristo nos comunica su espíritu. Es decir, yo puedo acercarme a la forma de ser de nuestro Señor por esta vida espiritual. Tercero, que yo tengo que esforzarme para todos los días convencerme de que eso no es una poesía, sino que es real. ¿Ya? Y esto nos lleva a la cuarta verdad que conecta todo. ¿Qué es esta de aquí? La vida espiritual está viva. ¿Por qué digo esto? Porque como todas las cosas vivas, la vida espiritual está creciendo o decreciendo, dependiendo de cómo nosotros, de qué hagamos en la vida. ¿Ya? Ustedes han visto, por ejemplo, con una planta, ¿qué pasa si ustedes no riegan una planta 3 semanas? La planta, bueno, si sigue viva va a estar totalmente marchita, ¿no es cierto? Para un lado, ya ha perdido el color, ya se ve triste. Pero ¿qué pasa si ustedes abonan la planta? Si ustedes le ponen, la mejoran, le dan sombra y luz, si se dedican a su planta. Esa planta va a estar hermosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa planta está viva. No es lo mismo que tener el carro parqueado afuera de la casa, ¿sí? Que el carro está así, de pronto le afecta en algo el sol, pero es ahí, simplemente. No está vivo el carro, la planta sí. De la misma forma, esta vida interior que yo tengo está viva, valga la redundancia, ¿no? Porque claro, es redundante, pero valga la redundancia, está viva, es decir, está creciendo y decreciendo. Por eso les decía, no es un chip que se prende y se apaga, está viva. Y ahora la primera pregunta que les hago, para que cada uno se lo conteste en su interior. ¿Ustedes cómo están tratando esa vida? Así como yo les diría, ¿y ustedes cómo están tratando la planta de su casa? O cómo están tratando su cuerpo, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene sus medicinas, trata de cuidarse, etcétera. Pero ustedes, ¿cómo están tratando esta vida interior que está viva? Así como una planta que ustedes tienen que regar a diario. ¿Cómo están tratando? ¿Ya? Bueno, para ir contestando justamente esto. Ya que la vida interior, valga la redundancia, está viva, es decir, que crece y baja dependiendo de lo que nosotros hagamos, ¿cómo decrece? ¿Cómo baja la vida espiritual? Baja con el pecado, ¿sí? El pecado es lo que sobre todo mata la vida espiritual. Aquí un secreto, si ustedes quieren verlo así, una clave que nos da Don Shotat. Lo que más afecta a la vida espiritual es el pecado venial. A mí me llamó la atención cuando lo leí la primera vez. Ustedes saben, existen grosso modo, existen dos tipos de pecado. El pecado mortal y el pecado venial, ¿no es cierto? El pecado mortal es el que de plano, digamos, me quita la filiación que yo tengo con Dios, ¿no es cierto? El que mata, digamos, mi estado de gracia. Y en cambio el pecado venial es el que solamente lastima o disminuye eso. Don Shotar dice que nosotros, por ejemplo, si ustedes piensan en un pecado mortal, muchas personas de los que estamos en esta conferencia, al ser católicos, muchos de nosotros vamos a evitar ese pecado mortal, ¿sí? Porque el pecado mortal ya es una cosa muy grave, como decirle, mire, vaya, mate a tal persona. Yo creo que aquí nadie lo haría, solo el pensar causaría rechazo. Pero en cambio el pecado venial, como no es tan grave, muchos nos acostumbramos a tener pecados veniales, ¿sí? Así no, mejor no voy a misa, o que decía, a veces a decir palabrones, o esos tipo, un mal comportamiento, no ser una persona virtuosa, o simplemente no tender a la perfección, acomodarme, decir, bueno, no he pecado mortalmente, tampoco comulgo todos los días, pero igual no he pecado mortalmente, entonces puedo estar feliz y tranquilo. El pecado venial, dice Don Shotar, es lo que más me aleja y lo que más afecta a mi vida espiritual porque es lo que más me vuelve mediocre en la vida espiritual. ¿Ya? Bien. Entonces, el pecado, sobre todo venial, es lo que más suele afectar, es lo más común de afectar a la vida espiritual. Pero no hablemos de eso. Habrá oportunidad tal vez de hacer alguna otra conferencia, no sé, sobre el pecado y aquellas cosas. Hoy hablamos de un tema muchísimo más elevado. ¿Y cómo crece esta vida espiritual? Es decir, ¿cómo crece? ¿Cómo puede mejorarse?
Crece la vida espiritual con una nueva infusión, estas son palabras, las copié del libro de Don Shotar, crece con una nueva infusión de la gracia, ¿ya? De la presencia activa de Jesús en mí. Es decir, ¿cómo crece? Por decirlo en otras palabras, yo infundiendo nuevamente esa vida que debe estar presente de Jesús en mí. Muchos se podrán preguntar, bueno, ¿y cómo hago eso? Hay cosas clarísimas, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Es súper concreto. ¿Cómo yo puedo alimentar o cómo mi vida espiritual crece? ¿Ya? Así como yo les digo, para que una planta esté bonita, yo tengo que regarla a diario, ¿no es cierto? De vez en cuando ponerle abono. En cambio, mi vida espiritual, ¿cómo la mejor? De estas dos formas. Primero, con actos meritorios, ¿ya? ¿Qué son actos meritorios? Son muchos. Yo creo que esto es algo que todos nosotros practicamos incluso varias veces al día, ¿no? Es lo deseable. Por ejemplo, oración, ¿no es cierto? Levantarnos en la mañana, rezar, con sacrificios. A veces, sacrificios de diverso tipo, no necesariamente digo flagelarse, así, literalmente flagelarse y ponerse un hierro hirviendo tal vez en la espalda, no hablo necesariamente de eso. Eh, por ejemplo, negarse a alguna cosa, la pequeña vía de Santa Teresita, como decían, ¿no? Entonces me niego a alguna cosa, o algún tipo de sacrificio que yo pueda hacer. Ofrecer los dolores que tengo en la enfermedad también, ¿no? Ofrecer por mi conversión, por la conversión de los pecadores, por las benditas almas del purgatorio. Asistir a misa, esto es bien importante, porque asistir a misa no es el sacramento, ¿no? Hay muchas personas que piensan que asistiendo a misa ya están comulgando prácticamente, y no. Asistir a misa es un acto meritorio, eso sí, no cabe duda, pero si yo voy a misa y no estoy en gracia, no estoy haciendo mucho, la verdad. Actos de devoción a la Santísima Virgen, importantísimos, súper importantes, no cabe duda de eso, importantísimos en realidad. Entre otros, hay varios otros, pero existe uno que sobre todo es el principal, ¿ya? La principal forma de hacer crecer y de alimentar mi vida espiritual es por medio de los sacramentos, ¿ya? Ustedes conocen, por medio de los sacramentos, la confesión, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, existe un sacramento, y aquí es donde ya comienzo a aterrizar el tema y ustedes van a ver por qué fue toda esta introducción. Existe un sacramento que es de cierta forma la única de realmente alimentar el alma. Esa, el alma, la vida espiritual, ¿no? Me refiero. Esa es la Sagrada Eucaristía, ¿ya? Por ejemplo, decirles, estos actos meritorios es como yo decirles, bueno, ¿ayudan? Sí, ayudan a la vida espiritual, pero así como una persona no puede vivir solamente de, qué sé yo, de pequeños trozos de galleta, moriría de hambre. Así también, nosotros no podemos vivir, nuestra vida espiritual no puede vivir solamente de actos meritorios, necesita verdadera comida. Y uso esta palabra adrede porque ustedes van a ver el nivel y cómo esto realmente trasciende a otro punto es increíble. Bueno, entonces, recapitulando, esta vida espiritual que yo tengo, que es la presencia de Jesucristo en mí, ¿yo cómo la alimento? La alimento por medio de la Eucaristía. Así de concreto, ustedes ven, a través de la Eucaristía. Y de ahí entonces la importancia de este tema que estamos tratando hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo estoy comulgando? Bueno, entonces, sí, sobre todo me alimenta la Eucaristía, viene esa pregunta. ¿Qué es la Eucaristía? Esto, y me disculpo si esto comienza a parecer un tipo, no es un tipo de catecismo, simplemente es justamente para conectar algunos puntos que hacen. Esto es muy interesante. Esto de aquí es un himno latino, ¿no? Muy bonito, que se llama Jesu Dulcis Memoria, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Abajo está la traducción, claro. Entonces, es dulce el recuerdo de Jesús. Ustedes puso ahí una foto un poco evocativa de Jesús, ¿no? De nuestro Señor mirando como si nos estuviera mirando. Es dulce el recuerdo de Jesús. Ustedes, cuando ustedes están en algún momento de gracia y piensan en nuestro Señor Jesucristo, tal vez ven alguna estampa de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes piensan en Él, es dulce pensar en Él, ¿no les parece? Es dulce pensar en nuestro Señor, dulce, es lindo pensar en nuestro Señor, dulce realmente, ¿ya? Entonces, la memoria de nuestro Señor Jesucristo es dulce, da verdadera alegría al corazón, ¿ya? El recuerdo, el pensar en nuestro Señor Jesucristo es algo que realmente nos anima cuando una persona es de fe. Pero hay algo, es el himno, y obviamente lo estoy comentando un poco, pero hay algo que es más grande y mejor que el recuerdo de Jesucristo.
es su presencia, ¿ya? La presencia de Cristo, de nuestro Señor, es muchísimo más grande que cualquier tipo de recuerdo que podamos tener. Es decir, todas las oraciones que hagamos, todas las estampas que tengamos, todos los actos de piedad que hagamos, los sacrificios, la limosna, todo es poco al lado de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La presencia activa y real de Él, ¿ya? De ahí, pues, que el catecismo justamente hable de eso, ¿no es cierto? ¿Qué es? Perdón, aquí está, eh, está, voy a ver, aquí se me perdió una diapositiva, déjenme ver si la puedo comentar aquí, porque hay una parte muy bonita justamente del catecismo romano que nos recuerda eso y es tan importante. Vamos, está así. Voy a leer, aquí tengo esta parte del catecismo, solamente la voy a leer brevemente para acordarnos, ¿no? Porque es interesante. ¿Qué es el catecismo romano? Solamente lo leo muy, muy brevemente. ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? El catecismo es quien nos contesta, ¿no? La Eucaristía es el sacramento en el cual, por la admirable conversión de toda la sustancia del pan en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el pan se convierte en nuestro Señor Jesucristo, en su cuerpo, ¿ya? Y por la admirable conversión de el vino, que se convierte en su sangre, Él nos da verdadero alimento, ¿no? O sea, bajo las especies del pan y del vino para nuestro mantenimiento espiritual, para nuestro sustento espiritual, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta del catecismo es una pregunta que todos nos podemos hacer en cualquier momento, que muchos, no sé si ustedes tal vez se les viene a la cabeza, pero alguna vez di catecismo y los niñitos me preguntaban eso, pero no entiendo. O sea, el mismo Jesucristo que estuvo aquí en la tierra y que ahorita está en el cielo, ¿ese es el que está en la hostia? Sí, total y absolutamente, sí, señor. Es el mismo. Ahora, la pregunta que obviamente desafía la lógica es, ¿pero cómo es posible eso? ¿No? Porque nuestro Señor está en el cielo y en la hostia, y en todas las hostias del mundo, y en todas las hostias del mundo entero. ¿Cómo es eso? San Agustín lo explica de una forma súper fácil. Dice, escuchen, es muy bonita la frase, y muy inteligente, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, desde el cielo, se multiplica en la Eucaristía como la voz se multiplica en los oídos que lo escuchan. Solamente hay una voz, ¿no es cierto? Y si hay dos personas, escuchan las dos. Si hay 100 personas, escuchan las 100. Aquí solamente es una persona hablando y ahorita ya están conectados 98 personas. Entonces, se multiplica. Es así mismo. Solo una es la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo, y el efecto en donde se comunica es la Sagrada Eucaristía en todo el mundo. ¿Sí? Y no hay duda de que sea. Entonces viene justamente esto que ustedes ven aquí. ¿Qué es entonces la Eucaristía? Es verdadero alimento para el alma, verdadero alimento. Y es verdadero alimento para la vida espiritual y para la vida eterna, ¿ya? Aquí toman, entendido todo este antecedente que hemos visto hasta acá, entendido, digamos, la profundidad del tema, leamos, esta es parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo, desde el versículo 56, ¿ya? Mira, en aquel tiempo, esto es del Evangelio de San Juan, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Esto lo hemos escuchado todos, yo solamente lo recapitulo para que entendamos la profundidad de estas cosas, ¿no? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, el pan que yo les voy a dar es mi carne, ¿no? Para que el mundo tenga vida. ¿Qué vida? Porque el mundo ya está vivo. La vida espiritual. Entonces los judíos, ¿no? Tramando, se pusieron a discutir entre sí. Pero ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque claro, bueno, en un momento lo voy a comenzar. Es algo ilógico, ¿no? Darme de comer mi carne. ¿Cómo es eso? Bueno, Jesús les dijo entonces, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ahí está. Es entonces ese el fundamento de la Eucaristía. Y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida.
y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí, permaneceré en mí, ¿no? Ojo con este tema de la vida espiritual. La vida espiritual es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me come vivirá para mí. Dense cuenta estas expresiones, ¿no? San Agustín, él decía, San Agustín decía, es una cosa que desafía totalmente a la lógica, ¿sí? Es por eso que esto se entiende solamente en parámetros de fe. Ustedes han escuchado, muy probablemente todos lo habrán escuchado alguna vez, que los romanos acusaban a los cristianos de antropofagia, o sea, de comerse entre ellos, de comer seres humanos. Porque claro, decían, ahí en las catacumbas hay un tal Cristo y todo el mundo se come ese Cristo. Decían ellos porque es algo que humanamente desafía toda lógica. Ustedes, si leen esta parte del Evangelio, es absolutamente literal en lo que es nuestro Señor Jesucristo. No están, hay muchas personas, por ejemplo, los protestantes que no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven lo literal y lo fuerte que es nuestro Señor en estas expresiones. Quien no come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿por dónde está el simbolismo? Él está hablando de una forma súper tajante. Esto no es una parábola. Él está hablando de verdaderamente su cuerpo y que es verdaderamente alimento. ¿Y para qué vida? Para la vida espiritual de la cual estamos hablando. Incluso es muy bonito. Ustedes, ahí en la parte de la izquierda, bueno, ustedes ven una pintura muy bonita de nuestro Señor dando de comulgar, ¿no? La parte de abajo han visto, no sé si alguien ha visto esa imagen, ¿no? Es la imagen de un pelícano. Es aquel como pájaro que ustedes ven ahí, ¿no? Es un pelícano. El pelícano es un pájaro, es un ave, no un pájaro, es un ave interesante porque cuando la mamá pelícano, digamos, por decirlo de alguna forma, no tiene que darle de comer a sus pichones, a sus pequeños pajaritos, ella se saca parte de su cuerpo, así, se picotea, se saca parte de su cuerpo y les da de comer a los pichones, ¿ya? Es por eso que el símbolo de la Eucaristía ha sido durante mucho tiempo, hoy en día ya no se utiliza mucho desde las reformas que se dieron más o menos en los 60, ya no se usa mucho este simbolismo, pero antes era muy común que la Eucaristía se simbolice como el pelícano, porque es nuestro Señor dándonos de comer de su propia carne, así como hace pelícano con los polluelos, ¿no? Entonces, dense cuenta, la, si ustedes ven del nivel del cual estábamos comenzando esto a lo que nosotros estamos tratando otra, es una cosa realmente muy, muy, muy elevada, ¿no es cierto? Y justamente voy a eso. Aquí la introducción es lo más largo, porque es lo que prácticamente contesta todo lo que vamos a ver ahora. ¿Estoy comulgando bien? Entonces mi pregunta. Y la primera pregunta es eso. Esto es una expresión, una idea que tenía el profesor Plinio Correa de Oliveira. Primero, una cosa que es cierta, no comulga bien quien no entiende la sublimidad de la Eucaristía. Por decirlo de alguna manera, no está comulgando bien quien no entiende y no tiene en mente todo lo que acabamos de ver hasta ahora. Quien piensa que solamente está yendo a cumplir una cosa del domingo, que piensa que va a comulgar y después sale a hacer las compras al estadio de fútbol, no sé, tantas cosas que pueden pasar, ¿ya? No está comulgando bien quien no entiende que está yendo a comer la carne de nuestro Señor, del Redentor, y que esa es el verdadero alimento de mi vida espiritual, ¿no? De ahí parten muchísimas cosas, ¿no? De ahí parten muchísimas cosas. Hay algunas personas que se sienten satisfechas comulgando, por ejemplo, solo los domingos. ¿Quién come solo los domingos de aquí? ¿Quién solamente come el almuerzo los domingos? Pasaríamos una semana bien larga, ¿no es cierto? Si solamente almorzáramos los domingos. Igual, ¿cómo está nuestra alma si yo solo comulgo los domingos? Está débil, claro, es evidente. Claro, sí, esto salvando, y valga la pena decirlo, esto salvando las situaciones excepcionales que hemos tenido por la pandemia, ¿no? Muchas iglesias están cerradas, eso es otro tema aparte. Estoy hablando, como ustedes lo ven, siempre, ¿ya? O sea, digamos, en condiciones normales, pero por eso, siempre procurar, hay muchas personas que no comulgaban cuando, digamos, las cosas estaban normales, entre comillas,
mucho peor van a poder hacerlo ahora, es mucho más complicado en general, ¿no? Bien, pero entonces, primera cosa, no comulgo bien si yo no entiendo la sublimidad y si no tengo en mente todo lo que estamos viendo hasta aquí. Bien, segundo, la comunión hoy en día es mucho más importante. Es decir, no solamente que no solamente que mi alma necesita alimento, no solo es eso, no solo que mi alma necesita alimento, sino es que la comunión, ¿sí? Este es un pensamiento del profesor Pino Correa de Oliveira, la comunión frecuente se torna más especialmente necesaria para nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a cada uno de ustedes, a mí, a todos los que estamos ahorita, a todos. ¿Por qué? Porque todos vivimos en nuestros países en el año 2021. ¿Y quién me puede decir de aquí? Bueno, estamos sobre todo de Ecuador, de Perú, y por el número, seguramente hay también de otros lados. Pero, ¿quién me puede decir, no, mi país es maravilloso, en mi país se respetan los mandamientos, el presidente es católico, ya nos consagramos al corazón de Jesús, entonces todo va bien? ¿Quién puede decir eso? Vivimos en una crisis moral hoy en día. Entonces, por eso, o sea, porque digamos, todas las crisis, la crisis económica, la crisis política, la crisis financiera, la crisis de educación, todo lo que hay, parte de una crisis moral. Eso más cortamente o más grande, eso se explica. Pero entonces por eso es que la comunión es más frecuente, se vuelve más especialmente necesaria para nosotros, que vivimos en un mundo paganizado, donde todo nos invita a infringir los mandamientos. Ustedes salen a la calle y es fácil, no, obviamente no da para dar ejemplos, pero ni tengo que decir, si alguien quiere pecar, puede conseguir el pecado en nuestro mundo en un minuto, puede conseguir pecado. Es facilísimo, en internet, en la calle, es decir, todo en nuestro mundo invita a pecar. Entonces, en ese mundo, nosotros, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Cómo está nuestro alimento espiritual? Ustedes ya se pusieron a pensar, por ejemplo, en un ejército que quiere ir a enfrentar una batalla, una guerra, pero todo el mundo comió hace una semana. Pues, es un ejército débil. ¿A dónde va a llegar? ¿No es cierto? Bien. Entonces, con eso se comienza a contestar esta pregunta. Hay obviamente algunas cosas, ya vamos aterrizando el tema, este es uno de los temas maravillosos que se resuelven desde arriba. Entonces, bien, esto lo tomé de algunos comentarios del Tratado de la Verdadera Devoción que rescata el profesor Pino Correa de Oliveira, que para una buena comunión, nosotros podemos dividir una buena comunión, es decir, ustedes ya tienen las primeras claves, ¿no es cierto? Primero que tiene que ser frecuente, toda la frecuencia que se pueda. Es decir, yo no puedo decir, bueno, yo comulgo los domingos y soy un santo, ¿no? Usted le está dando de comer a su alma una vez a la semana, entonces, ¿qué va a pasar de su alma? Si viene un pecado, obviamente lo va a encontrar usted súper débil. Bueno, entonces, para una comunión bien hecha, ¿ya? Tiene tres partes, ¿ya? Que es antes de la comunión. Nosotros necesitamos prepararnos para la comunión. Tenemos que tener algo en nuestra mente mientras estamos comulgando. Y también hay algo después de la comunión. Bien, vamos a ver. Primero, algunas cosas que es importante mencionar. Para antes de la comunión, algunas verdades olvidadas primero. Ustedes me van a decir que como yo tal vez insisto en estas cosas, pero realmente, y ustedes también tendrán sus propios casos, es increíble como algunas de estas cosas se olvidan realmente. Porque estas son cosas básicas, pero digamos, primera cosa que vale la pena decir es que, primero, para comulgar hay que pensar, ¿yo estoy en pecado mortal? Porque puede que uno lo esté y no se da cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tuve un caso de una persona, en el fondo había tenido esta persona una no tan buena formación, digamos, católica, que no le habían explicado que para uno vivir con una mujer, como hombre y mujer, tienen que casarse. Entonces ellos vivían como marido y mujer, pero sin el sacramento del matrimonio. Entonces, claro, esta persona no puede acercarse así a la comunión de una forma eh, correcta, ¿no? O sea, sin pecado mortal. Porque, claro, primero tiene que regularizar sus cosas, porque uno no puede vivir con alguien que no es su mujer ante Dios como si fuese su mujer. Bien, esta persona realmente se corrigió, se casaron, gracias a Dios.
Entonces, todo fue bien. Pero por eso, antes de eso, yo tengo que preguntarme, en realidad, yo esta semana o durante este periodo que he estado sin comulgar, ¿tengo algún pecado mortal? Pensarlo, ¿no? Pensarlo muy bien, a conciencia. O sea, yo tengo que estar bien presentado para presentarme, para tomar este alimento que es el verdadero cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿yo cómo estoy, por ejemplo, mi dignidad? ¿Cómo está mi apariencia? Hay muchas personas, a veces esto suele causar algún tipo de observaciones. ¿Cómo yo me estoy presentando? ¿Realmente yo estoy yendo dignamente? ¿Alguien se atreviera a ir a una boda no sé cómo se diga en otros países, con chancletas, así ese tipo de sandalias que se usan para salir del baño, un short o con el torso desnudo, alguna cosa de esas, o como saliera, o con algún, por ejemplo, con el uniforme de algún equipo de fútbol? ¿Alguien fuera a una boda así? Difícilmente, una boda va lo más arreglado que se puede. Entonces, ¿por qué no ir también dignamente a recibir la Eucaristía? Si nos arreglamos para los seres humanos, ¿por qué no arreglarnos también para Dios? Porque Dios está realmente presente en la hostia, nuestro Señor. ¿No es cierto? Entonces también darle yo no con esto me refiero, alguna vez hablando con esto con una persona me decía, oiga, pero mire, yo no soy una persona de muchas posibilidades y eso no tiene nada que ver. Ustedes han visto, al menos yo tengo esa experiencia y lo he visto bastante. Muchas personas con pocas posibilidades a veces se visten mejor para la misa que personas de muchas posibilidades. Es decir, esto no es una cuestión ni financiera ni de estatus social, es una cuestión de ver y vestirme con lo mejor que yo tenga para presentarme ante Dios. ¿Ya? Pero sobre todo, al menos pensarlo, porque hay personas que ni lo piensan, simplemente. Tercer tema, este tema es un poco largo, solamente lo voy a mencionar así un poco de pasada. Podemos hacer otra conferencia sobre esto con certeza. Comulgar en la mano, hoy en día está súper de moda por la pandemia, ¿no? La comunión en la mano no es recomendable, en realidad, y viene justamente por el hecho de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes dense cuenta, hay una reflexión muy interesante, ustedes habrán escuchado tal vez a un obispo, es de un país medio lejano, y mismo se me va el nombre, Kazajistán, si no me equivoco. Bueno, el monseñor Atanasius Schneider estuvo también en Perú, ¿no? Con la asociación, también aquí en Ecuador. Y él tenía él se dedicó mucho a escribir sobre la importancia de comulgar en la boca, de comulgar dignamente. Y fíjense qué interesante, solo para contarles esa historia muy breve, que él dice que, bueno, él vivía en un país comunista cuando era niño y logró salir de Kazajistán, que era comunista en ese entonces, hacia Alemania, de donde eran sus padres. Entonces, él dice que él tenía que caminar 2 horas y media para ir a misa, cuando era niño, dense cuenta cómo era la cosa. Y cuando ellos estaba yendo, el sacerdote del lugar les dijo, miren, Dios los bendiga, les doy mi bendición, pero solamente les quiero advertir una cosa. Cuando ustedes vayan a Alemania, es muy probable que vean gente comulgar en la mano. Y yo les quiero avisar para que ustedes no queden muy sorprendidos. Y cuando él llegó, dice que fue lo que más le sorprendió. Él me dijo, yo sentí que trataban a nuestro Señor como una galleta, dice él, porque digamos, las personas pasándose eso de mano en mano, la Eucaristía, las partículas que se caen, es decir, realmente muchas cosas que decir al respecto. Entonces, digamos, para no ahondar demasiado, porque realmente ese es un tema aparte que merece una mayor profundidad, simplemente abordémoslo y digamos esto desde los preceptos o lo que nosotros ya dijimos en esta conversación o en esta exposición que estamos teniendo. Si yo voy a recibir al Dios vivo para que sea parte de mí, para que se confunda conmigo, para que sea mi alimento espiritual, yo lo tengo que recibir con la mayor dignidad que pueda. O sea, digamos, con eso creo que queda resuelto, ¿no? De rodillas, en la boca, con dignidad. Eso es decir, es muy, allá va lo siguiente, ¿no? De rodillas, siempre que se pueda, hay veces que es imposible, ¿no? Y no es, comulgar de pie no es como comulgar en la mano, ¿no? Es decir, se puede comulgar de pie sin que sea una falta como comulgar en la mano. Bueno, entonces, estas algunas cosas que pueden considerarse como verdades olvidadas o algo que uno siempre tiene que pensar antes de presentarse a comulgar. Segundo, o más bien dicho, dentro del primer punto, algo más que podemos mencionar. ¿Cómo prepararnos entonces para la comunión?
Lo primero es todo lo que hemos visto en esta reunión, en esta seminario. Darnos cuenta de lo que vamos a hacer, ¿ya? Ustedes están en la cola de la comunión. ¿En qué están pensando? Les pregunto ahorita y para que ustedes lo piensen en su próxima comunión. ¿En qué están pensando? ¿En que la cola está larga? ¿En que el día está caliente? ¿En qué van a hacer a la salida? ¿En qué están pensando? ¿Están pensando o realmente nos consideramos que estamos yendo a recibir el pan que nos lleva a la vida eterna? Que nuestra alma se va a alimentar. Ustedes imagínense que están muertos de hambre, ¿sí? Y les invitan a un banquete con la mejor comida que puedan. El cuerpo se emociona. Así de emocionada debería estar nuestra alma en la fila de la comunión, ¿sí? Entonces, lo primero que se debe considerar. Algunos tres, estos son del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María y Monfort. Tres consejos, o sea, tres cosas que todos debemos hacer y tener en mente para comulgar. Mire, humillarnos profundamente delante de Dios. Esta palabra es fuerte hoy en día, no humillarnos, porque humillarnos hoy suena a un sentido de que uno va a decir que es lo peor del mundo, no quererse, verse al espejo y no soportarse. No es tanto ese sentido que se tiene que dar, sino humillarnos es más bien reconocer nuestra realidad. ¿Quién de aquí puede decir que es digno de comulgar? ¿Quién de aquí puede decir, no, yo sí soy digno, yo sí soy un buen católico, entonces yo sí me merezco que nuestro Señor me alimente? ¿Quién puede decir eso? Nadie. O sea, realmente como dice nuestro Señor, ¿no? Que quien no ha pecado, que lance la primera piedra. ¿Quiénes somos nosotros para merecer la gracia de poder recibir a nuestro Señor? Los ángeles del cielo no comulgan y nosotros podemos. ¿Ustedes se imaginan eso, ese privilegio? Entonces, darnos cuenta que esto es realmente algo que está por sobre nosotros. Esta es una gracia, algo gratuito que nos da Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, solamente, no porque nosotros lo merezcamos. Segundo, renunciar, antes de comulgar, pensar bien eso, ¿no? Renunciar bien a nuestras faltas y a nuestras corrupciones. Pensar el momento en que yo voy a recibir la Eucaristía, todos tenemos faltas, ¿no? Todos tenemos corrupciones. Nadie es perfecto, literalmente, en este sentido, si se puede decir. Entonces, yo tengo que ir a comulgar tratando de renunciar a todos mis defectos. Cuando digo a todos mis defectos, me refiero obviamente también a los pecados veniales, ¿no es cierto? Es decir, a esas faltas blancas, entre comillas, que en el fondo me alejan de Dios. Esas cosas que digo, pero igual, bueno, aquello no entra todavía como pecado mortal, entonces lo voy a seguir haciendo, ¿no? A eso tengo que renunciar, porque yo por nuestro Señor debo ser perfecto. Tercero, miren, esta petición es lindísima, realmente de un santo, ¿no? Pedir a Nuestra Señora que nos preste su corazón para recibir a su Hijo. Qué bonito, ¿no les parece? Pedirle a Nuestra Señora siempre en la fila de Eucaristía, cuando estoy por comulgar, que ya que nosotros somos indignos, ya que esto nos supera absolutamente, pedirle a Nuestra Señora que nos preste su corazón, ¿ya? Para recibir a su divino Hijo. Esto antes de comulgar, ¿no? Ahora, durante la comunión, ¿qué hacer? Bueno, primero, pronunciar, ¿no? aquella frase, en latín se le dice, el Domine non sum digno, ¿no? Que es el Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Porque claro, literalmente, ¿no? Ustedes recordarán, vale la pena, sí, que es una parte del Evangelio, ¿no? Cuando entra nuestro Señor a la casa de alguien que estaba pidiendo un milagro y él le responde, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Es lo que nosotros decimos respecto a nosotros. Nosotros no somos dignos de ser morada de nuestro Señor sacramentado. No lo somos simplemente. No tenemos, es algo que nos supera totalmente. Sin embargo, nuestro Señor lo hace. Entonces, repetir, ¿no? Primero, debemos decir al Padre Eterno, ¿sí? Que debemos pedir, digamos, disculpas y humillarnos ante el Padre Eterno por nuestros malos pensamientos e ingratitudes para con el Dios Padre, ¿no? Ya que no somos dignos de recibir a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Nuevamente, simplemente no lo somos. Es algo que nos supera total y absolutamente. Segundo, decirle a Dios hijos, a Dios Hijo,
que no somos dignos de tan grande gracia y que Nuestra Señora sea quien le recibe y no nosotros. Pedirle, como decíamos al inicio, a Nuestra Señora que nos preste su corazón para recibir a su Hijo. Tercero, decir al Espíritu Santo que no somos dignos de recibir la obra prima de su caridad. Porque claro, nuestro Señor Jesucristo es Hijo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ustedes, bueno, sobra decirlo. Y la obra más grande del Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo, que nuevamente se presenta él mismo en la Eucaristía para nosotros. No somos dignos, nuevamente. Y que a falta de nuestros méritos, es la Iglesia quien compensa tan alta dignidad. Algo muy bonito, porque la Iglesia Católica es hija del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a falta de nuestros méritos, es la Iglesia y todos los santos los que compensan nuestra gran indignidad. Y bien, y esa es una recomendación que vale muchísimo la pena y algo que se ve mucho. Digamos, habrá personas que lo hagan tal vez sin tener conciencia de lo que hacen. Que ustedes lo verán, y yo lo veo siempre, lastimosamente, en las iglesias en donde comulgo, que muchas personas reciben la Eucaristía y vuelven al puesto como si nada. Alguna vez vi a alguien que recibió la Eucaristía y volvió y se puso a ver el celular ahí en medio de la misa, ¿sí? Entonces, no puede ser así. El momento en el cual comulga debe al menos, ¿sí? Recogerse unos 10 minutos. ¿Qué significa recogerse? Yo no sé, tal vez algunos de ustedes sabían aquí, yo no sabía, es algo que vi dentro de un escrito muy interesante del profesor Plinio Correa de Oliveira. Bueno, recoger es la acción, ¿no es cierto? Ustedes recogen algo que está desperdigado y lo van poniendo en una cesta, ¿no es cierto? Como quien recoge bastante fruta que está regada por el suelo. Recogerse es tomar partes de la atención y ponerlas en un solo lugar, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de recogimiento después de comulgar, ¿qué es lo que quiero decir? Pensar solo en la Eucaristía que usted tiene en su pecho, ¿ya? Es decir, que todos mis puntos de atención estén ahí, sobre todo, en la Eucaristía, en esa acción de gracias que yo tengo que dar, ¿ya? Y por eso, en ese momento sí, pedirle a Jesús, por medio de María, es súper importante, todas las gracias que necesitemos. ¿Quién no necesita favores? Ese es el momento en el cual uno tiene la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, es el momento perfecto para pedirle lo que necesitemos, para abrirnos con él. Ahora, justamente, esta es una foto de nuestro, digamos, nuestro mentor, el profesor Plinio Correa de Oliveira, ¿no? Este es un pensamiento muy bonito que él tiene y un muy buen consejo para la acción de gracias. Y con esto voy terminando ya este agradable espacio, porque qué mejor que hablar de cosas tan santas, ¿no les parece? Miren qué bonito. Y esto es también para tenerlo en mente. Pidamos a Jesús, dice, por medio de María, todas las gracias que necesitamos. Pidámosle a Él, a Él, a través de Nuestra Señora, todo lo que necesitemos. Como un niño le pide a su madre. Usted sabe, cuando uno es niño le pide a la mamá incluso lo que no le conviene. Uno tiene que pedir. Es la Virgen la que sabe si da o no da, pero uno pide, como un niño que confía en su madre. Debemos pedirle que nos ayude en la lucha contra los pecados, sobre todo eso, porque hoy en día qué mundo en el que vivimos, ¿no les parece? Que nos ayude sobre todo en la lucha contra los pecados, para que podamos limpiarnos de ellos. Protección especial en la lucha contra el pecado capital, que es lo más importante. El pecado capital es el más grave. Tenemos que luchar nosotros contra los pecados veniales y contra los pecados mortales. Entonces, sobre todo, pedirle a nuestro Señor, por medio de Nuestra Señora, una lucha intransigente, una pelea misma, en contra de los pecados. Hay que pedir fuerza para luchar contra el demonio del siglo, eso significa contra los males de nuestra época. Hoy en día, yo creo que, bueno, en nuestros países que lastimosamente tal vez no gozan de los mejores gobiernos, por ser así muy suave, no muy blando, pedirle para que nos ayude a luchar por nuestra patria también. Pedirle que nos ayude a luchar, por ejemplo, en todos nuestros países que ya se está discutiendo ideología de género, aborto. Esos son los males de nuestra época, ¿ya? Hoy en día ya no tendría sentido mucho
digamos, discutir o hacer así una campaña, no sé, en contra del fariseísmo tal vez, o ahora se me va el nombre, de los pelagianos, no sé, una de esas herejías antiguas. Hoy en día tenemos males gravísimos en nuestra época. Contra eso tenemos que luchar y este momento, después de la Eucaristía, es el momento para pedir fuerza. Luchar contra el demonio del siglo, del mundo, de la soberbia, para pedirle a la Virgen María fidelidad a nuestra vocación. Todos tenemos una vocación. Vocación viene de llamado, ¿no? De vocare. Todos somos llamados por Dios de alguna manera. Todos, todos. No hay nadie aquí que pueda decir, yo no tengo vocación, yo solo tengo trabajo. No. Todos tenemos vocación frente a Dios. Pidámosle en ese momento la gracia de seres fieles a nuestras vocaciones. Si ustedes no la conocen todavía, bueno, pues entonces es el momento de pedirle a Dios que nos muestre nuestra vocación. Es el momento de ser, digamos, leales a ese ideal. Nosotros, a quienes Dios permitió entender tantas cosas que otros no entendieron, porque eso es cierto, miren, si nosotros lo ponemos en un sacerdote, decía y es cierto, decía, si yo me pongo a repartir billetes de $10 en la puerta de la iglesia, a todo el mundo que se aparece, aquí hay una cola que no acaba nunca. Pero yo no estoy ofreciendo $10, estoy ofreciendo al mismo Cristo aquí en la Eucaristía. ¿Y cuántas personas comulgan? Por ejemplo, aquí las personas que están, son 94 ahorita, y bueno, algunos están más de uno escuchando esto. Ustedes, nosotros, tenemos la gracia de entender esto, que no todos entienden. Entonces nosotros, que entendemos esto, que otros no entienden, y por tanto somos hijos escogidos de Nuestra Señora, recibiremos todo lo que pidamos. ¿Sí? Obviamente, esto no es una cosa para decirse, bueno, entonces yo como soy uno de los elegidos de la Virgen, entonces perfecto, estoy bien. No, esto es un tesoro para compartir. Entonces, claro, tenemos que dar esa gracia también de transmitirlo a otras personas, ¿no es cierto? De transmitir esta vida de gracia, no de acomodarse en el sillón, sino más bien de salir a hacer apostolado y conquistar almas para Nuestra Señora. Finalmente, con esto ya acabamos. Después de la comunión, debemos abrir nuestro interior a nuestro Señor y Nuestra Señora. Hay una linda frase, hay una linda oración alemana que no me sé, ahorita no me acuerdo el título en alemán, pero traduciría en español, quéjate con ella. Es muy bonito, quéjate con ella, porque todo el mundo a veces busca al vecino para desahogarse, ¿sí? O llama a algún amigo y dice, ay, no sabes lo que me pasó, ando en este problema, tal cosa, no. Quéjate con ella. Quejémonos, entre comillas, obviamente, quejarse con Nuestra Señora. ¿Qué es lo que nos afecta? Después de la Eucaristía, es el momento para nosotros abrir nuestro corazón a Nuestra Señora, a nuestro Señor. Decirle qué es lo que nos preocupa. Nuestros hijos no están yendo bien, expréselo a Nuestra Señora. Pídale ahí indiscreción en sus penas internas, qué es lo que está necesitando. Nuestros negocios están mal, necesito tal vez crecer en la vida espiritual. ¿Qué es lo que pasa? Mostrar nuestro estado de ánimo, exponer nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestras infidelidades, nuestros miedos, todo en fin. Es el momento en el cual estamos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes qué le pueden decir a nuestro Señor a través de la Virgen María que estén necesitando? Imagínense. Debemos hablar con libertad, sin temor a ser reprendidos. Eso es muy bonito. A veces uno piensa, puede que, no creo que solo me pase a mí, dice, no le voy a pedir esto porque se va a enojar la Virgen María. Si le pido esto, se va a enojar, claro. O no le voy a pedir esto porque esto tal vez es mucho, ¿no? Entonces mejor no se lo pido. No. Mira esto, qué bonito. Y que la confianza que pone aquí el doctor Plinio en confiar en Nuestra Señora, ¿no? Debemos hablar con libertad, sintiéndonos libres, sin temor a ser reprendidos y con la certeza de que todo lo recibiremos, todo lo que, claro, nos acerque más a Dios. La mesa de la comunión, es decir, la comunión, no es un lugar de castigo ni tampoco un tribunal. No es un lugar donde ustedes van a ser así, diciendo, bueno, ustedes no. El juicio vendrá después, eso sí. Bueno, todos tendremos un juicio particular, estaremos en el juicio universal, pero la Eucaristía no es ese juicio, ¿ya? Es una obra de amor y de misericordia. Eso es la Sagrada Eucaristía. Con esto, queridísimos amigos, queridas amigas, termino mi intervención
Y vuelvo a repetirles lo que les dije al inicio. Ahora sí, pónganse ustedes a pensar, ¿estaban comulgando bien? Obviamente no me tienen que responder, ¿no? Ni poner en el chat, no, para nada, sino para cada uno de ustedes. Estábamos pensando en todo esto en el momento de comulgar. Yo lo digo por mí, yo no lo hacía. Por eso me gusta mucho hacer esta reunión, porque realmente es una forma de transmitir la magnanimidad, la sublimidad, realmente, que es la Sagrada Eucaristía.